Jóvenes políticos extraordinarios juntos por el canal de los campeones. Podcast político por Luna TV. Saludos Santiago, saludos República Dominicana. Aquí inicia su podcast político a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, la imagen que emociona. Luna TV. Hoy es lunes e iniciamos este podcast con parte del equipo. Saludos Randy Estrella, saludos Chani Rodríguez, saludos Oniel Rodríguez. Miren, antes de que se inicie, yo voy a a saludar. Pero voy a saludar. Rodríguez no, porque yo soy Rodríguez. Oniel. No, es que hay que cambiarle este poca. Mira, Junior es Rodríguez. Ajá, Dios. Julio Daniel es Rodríguez. Pedían hasta nacimiento para nombrar. Chani Rodríguez. Pedían hasta y nacimiento. Rodríguez. Miren. Le va a poner el poca de los Rodríguez. Primero. Vamos a ver, tú tienes un Rodríguez por ahí. Sí, un primo. Me voy a comprar un pleito. Hoy, ese es un podcast de verdad. Hoy vamos a hacer un podcast. Está el politólogo, está la psicóloga, están los abogados. Hoy este podcast va a tener nivel. De manera que los temas, el abordaje y las conclusiones a las que llegaremos el día de hoy son de verdad de interés político. Todos los otros sido cháchara, siempre tenemos un grupo loco boceando aquí, pero eso es para el disfrute, el deleite de la farándula y la otra farándula. Hoy se va a hablar de política porque hoy es lunes y tenemos información. Miren. De acuerdo con Conste, permiso, un preámbulo. No. Eso lo dijo Oniel. No, Alfonsina, te amo. Yo no dije nombre. No. Hermano. Yo no dije nombre, pero ya que Pedro mencionó nombre, parece que hay un tema interno y no sé. Tú te en guerra. No se relaciona todavía con Pedro. Miren, Tú te en guerra. para hablar de manera profunda, hay un tema que va a ser de manera permanente tema de debate para el pueblo dominicano, y es que somos uno de los 3 únicos países en el mundo que comparte una isla y 2 países. La condición nuestra solamente la tiene Chipre, que está dividida en Chipre del Norte y Chipre del Sur, y creo que hay un país de Asia Central, no recuerdo el nombre, que también una isla, 2 países, pero en toda América solamente República Dominicana, en una isla, existen 2 países con culturas, con dialectos, con costumbres, creencias y raíces. Y raíces totalmente distintas. Bueno, no totalmente, parcialmente distintas que se han agravado con la historia. Miren, total. Ahora bien, Haití definitivamente que se ha convertido en una problemática para todo el continente americano. Yo lo defino como un enclave africano en el Caribe. Es el único país que tiene características propias de un país de la África subsahariana, pero que lamentablemente tenemos al lado. Ha habido el fin de semana pasado un estallido no social allá de parte de las bandas. Oigan esto, intervinieron una de las cárceles más importantes de Haití, dejando en libertad más de 3.600 presos. De 4.600 y pico, más de 3.600. 3.799. Se escaparon. 99 como siempre. Solamente sí, porque dilo con el término correcto. Solamente no es que lo soltaron, se escaparon. No. Ellos fueron los soltaron porque ellos asaltaron las cárceles. Ellos fueron y desbaratan a todo el mundo y por fuera. Solo los colombianos, porque son blancos, dijeron: si no escapamos, nos van a matar porque no vamos a reconocer. No hay forma de ver. Nosotros somos los únicos que somos colombianos. Y blancos. Y que estamos acusados de manicidio. Claro. Entonces se quedaron. El problema del Luego asaltan uno de los cuarteles más importantes de Puerto Príncipe. Es decir, el gobierno ha mandado a cerrar las fronteras. Ha habido un estado de inquietud. Incluso la embajada americana ya manifestó de manera pública la advertencia a sus ciudadanos y el temor que siente ante la situación que se refleja en Haití. Ahora bien, señor Randy Estrella. Agregar ahí, Oniel, hace unos minutos, pandillas fuertemente armadas intentaron tomar el control principal del aeropuerto internacional de Haití. Ya tú sabes. Ahora bien, Randy. Un intercambio de disparos. Recuerdo que contigo hemos abordado estos temas, lo que estudiamos en la UAS, estos son temas obligatorios en los pasillos. Yo quisiera, Randy, tratar el abordaje de la raíz de la situación de Haití. O sea, que aquí podamos, brevemente, naturalmente, porque no nos faltaría tiempo, ¿por qué Haití es un estado fallido? ¿Cuáles son las características que podemos identificar desde la raíz que provocan un estado fallido? Por ejemplo, inicio diciendo, don Juan lo decía, Haití está condenado al fracaso porque su revolución fue una revolución de odio, fue una revolución racial, de manera que no llegaron a acumular un desarrollo de pensamiento social y político que le permitiera a ellos, posterior a la revolución, tener un norte como nación. Simplemente fue una revolución de esclavos negros, de capataces mulatos contra
hacendados blancos opresores. Fue una Y revolución de venganza, realmente. sí, no de tenía odio. un norte, no tenía un plan, ni tenía una estrategia, no tenía una dirección para dónde iban a ir. Después que pudieron saciar levemente, porque no están saciados psicológicamente, su sed de venganza, por eso no saben a dónde ir, no saben qué hacer. Posterior a eso, las grandes naciones, como todos sabemos, le impusieron medidas económicas. En el caso de Francia, le impuso a Haití a que tuviera que pagar su independencia. Y por ser una revolución de negros y no tener esa conciencia política, siguieron tratando a Haití como un anclaje bananero independiente. Se independizaron ese grupo de negros, bueno, pero no importa, que sigan supliéndonos de lo que nos suplían, que era de caña y de madera. Fuera de eso, entonces, para mí eso es un elemento fundamental para entender Haití. Ahora, ¿cuáles otras condiciones, Randy, podemos nosotros destacar del sistema político, del sistema económico y por qué, por lo menos yo lo digo, Haití estará condenado al fracaso siempre que el abordaje se haga desde condiciones diplomáticas y políticas de la democracia moderna? Haití no admite una intervención desde el punto de vista democrático moderno, por lo menos desde mi punto de vista. Mira, uno de los elementos que menciona Helios Jaguaribe, un politólogo, analista, teórico, político brasileño, y que tiene una teoría muy interesante acerca del desarrollo político. El desarrollo político, viéndolo como un proceso trópico que va de menos a más. Y ese elemento que menciona es la capacidad que deben tener los líderes que conforman una sociedad para ponerse de acuerdo. Tienen que partir de esa capacidad de ponerse de acuerdo para, a partir de ahí, entonces, poder establecer una serie de objetivos y a medida que el tiempo va pasando, pues ir alcanzando esos objetivos. Nosotros, la República Dominicana, podríamos mencionar 1978, que inicia un proceso democrático real en el país, que no es nada parecido a lo que tenemos hoy, pero la clase política se pone de acuerdo en ese momento y empieza a producir una serie de reformas que llega a lo que nosotros tenemos hoy, que es uno de los países que con una de las democracias electorales y democracias en sentido general más fuerte que tiene toda la región. Pero ¿qué pasa? Haití, cuando nosotros vemos su origen, vemos que Haití nace de la esclavitud. Traen una serie de negros africanos a esta isla. A la parte este de la isla. Exacto, la parte este de la isla. Pero no traen una serie de negros de una tribu en específica. No. Lo traen de diversas tribus. Eso es interesante. Eso es interesante. Tribus que pese a tener el mismo color de piel, las creencias, la cultura, y la que aportarte forma de ver ahí, el mundo algo que diferente. pocas veces se conoce en América es que la estructura social de las tribus africanas no responde ni funciona bajo la lógica de las estructuras sociales de las culturas occidentales europeas. Por ejemplo, hay una raza en África y que está en Haití, hay un grupo de haitianos que viven bajo esa categoría, que para los propios negros no tienen derecho. No me acuerdo el nombre, se me escapa el nombre, pero ellos entienden que los provenientes de esa raza no tienen derecho, ni siquiera se consideran humanos, se consideran cosas. Y de tribu en tribu, como tú dices, hay una diferenciación. No, y en Haití, eso es lo que se está explicando. Que al traer personas de diferentes tribus y enclajes africanos, trajeron sus creencias. Si tú eres de una tribu, de la cual mi tribu no reconocía que tú ni siquiera fueras un ser humano. No te reconozco. Pero nos juntaron aquí a todito, a ti y a mí. Yo que creo que soy por encima de ti, tú que yo está por debajo de mí. Sí. Okay, Y aquí tú eres una cosa o un objeto. y aquí éramos todos esclavos. Claro. Iguales, pero ¿qué pasa cuando nos independizamos, como dice Randy? Quisieron establecer ese orden jerárquico social propio del sistema africano, que aquí no se admite y que no se entiende. Entonces, eso es importante entender. Cuando se colocaron esa serie de tribus, de negros que venían de diferentes tribus, negros africanos, en las diferentes regiones de Haití, se fueron desarrollando poblacionalmente, pero no pudieron ponerse de acuerdo nunca, ni en aquel momento, y hoy son incapaces de ponerse de acuerdo, incluso en universidades dominicanas, donde hay una buena cantidad de haitianos estudiando. Incluso han desarrollado métodos específicos para que ellos puedan trabajar en equipo juntos, porque son incapaces. Y aquí espera. Son Entonces tú incapaces estás queriendo ponerse decir de que acuerdo. también aquí se mantienen
divididos en grupos. Sí, es verdad. Es que Sí, realmente la si fo- tú no, lo de- si de tú lo forma de observas, pensar. sí, Es una claro que forma sí. de. Es una Yo forma una vez escuché a un de haitiano. pensar, Yo una vez Pero, escuché. pero eso lo llevan ellos Enlazado. por regiones. A ver, no es que la allá en sangre, Haití, En como aquí se sangre. dividieron, aquí teníamos cultura, siempre Pedro. varias Sí, regiones. por Entonces cultura. eso también allá lo establecieron así. Pero claro. Es que ya están es todo una entremezclado. cultura, Claro. es la forma de. No hay llevar una el mundo. homogeneidad en cuanto a la estructura social De haitiana. relacionarse. Ok. Esa es la parte. Una vez un haitiano me dijo, ¿tú quieres que que algo no se dé, pon tres haitianos a Sí. que se pongan de acuerdo? No, es Porque imposible. tú vas a tener que dejarlo solo tres haitianos, ellos nunca se ponen de acuerdo. Terminan matando. Terminan dos, es uno matando dos para Ay, poder Dios ponerse de mío. acuerdo. Otra cosa es el tema del idioma. Pese a que se habla creol, el creol que se habla en el norte no es el mismo que se habla en el sur, no es el mismo que se habla en el este, no es el mismo que se habla en No, y el que el oeste. mismo y dentro de creol- las mismas regiones Sí. no se habla Y que el mismo creol. y Es decir, que son oye, incapaces de y que el de mismo comunicarse creol, dentro del el mismo mismo país. creol, yo siento que ellos están el mismo sufriendo. creol es un reflejo de su opresión porque es un dialecto del francés que Sí, tuvieron sí, que claro, aprender de claro, oído. claro. Entonces los ricos hablan francés y los de abajo hablan creol. Por eso la clase alta no se lleva con la clase pobre porque está en un tema dialéctico de comunicación. Sí, Una pero no locura. vamos a entrar Y tanto ese- para allá, porque no, el no, mismo pero- castellano incluso también no es el mismo español que nosotros Sí, hablamos. pero claro. entrando entonces, Pero, no, entonces pero hablamos de la cuando- homogeneidad que debe de Sí, existir en pero una sociedad para cuando ellos poder quisieron convivir. poner, cuando ellos Ahora- querían establecer la organización social No, después de pero- independizarse, pero para- ¿cómo ellos se pudieron No, organizar? No. Organizarse cuando sí ellos nunca tuvieron No, organizado. ellos tuvieron una etapa de organización. Es que Haití Para el tiempo es que de la Haití no ha tenido revolución. nunca un sistema político No. que ha establecido el monopolio de la fuerza, el control total del territorio. Nunca lo han hecho. Para el Ok. único O sea, nunca lo momento han que hecho. Haití se puso de acuerdo fue para independizarse, es porque todos estaban a unánime con un sentir Mira, de venganza. entonces, Ese fue el único Con, momento. con el tema del idioma ellos tienen otro problema. Y es que normalmente las sociedades suelen alimentarse una de la otra. Por ejemplo, la República Dominicana es una sociedad que se alimenta en la actualidad, en términos académicos, de Europa muchísimo. Sí, sí. O de Suramérica, Suramérica. Colombia, O sea, Costa Rica, y Ecuador. van muchos jóvenes y otros no tan jóvenes a estudiar a Europa, a estudiar a Suramérica, o más que eso. O'Neill puede buscar un libro, Las 48 leyes del poder, o buscarse al brasileño Jaguaribe, o puede buscarse a Sartori, que era un italiano, Italiano. puede buscarse un francés y leer sus obras Rousseau. en español, sin Claro. ningún tipo de problema, porque el español es un idioma Claro. universal. universal. Si no el ¿Me tercer, entiendes? el cuarto, Más creo que es el universal. más hablado. Es un idioma universal, por tanto, nosotros podemos alimentarnos de otras ideas, de otras experiencias sin ningún tipo de inconveniente. El derecho En Haití comparado no. es eso, el derecho comparado justamente Pero- es la En dinámica. Haití no pueden hacer Randy, eso, ¿tú más sabes? que un pequeño grupo. Sí, porque déjame decirte, ¿Sabías no me hay un acuerda libro que se eso? traduzca al creol, adivina por qué. No, No, es que no existe un idioma. Porque es el No es único que país no que lo existe. habla. Como idioma, no. Sí, sí, Es ya un sé. medio de comunicación No, entre ellos. el idioma, Establecido ya. el Sí. creol es un Idioma. subdialecto Claro. propio de Haití. Del- Ahora bien, pero lo que Randy viene dice, siendo una derivación. pero lo que Randy del dice es lo francés. siguiente. Sartori, ¿qué es la democracia? Para todo politólogo, libro fundamental de estudio. Sartori no va a traducir el libro al creol. Exacto. Porque no tiene No es sentido. uno de los más que va a O tener Maquiavelo, mayor el príncipe, nadie lo va a traducir al creol, porque ¿para qué? ¿Para Entonces, el que estudia, el que habla creol, tiene que obligatoriamente tener algún elemento académico que le permita aprender francés y a través del francés entonces educarte. Pero los que estudian francés en Haití todavía son un elemento de clase, es un Sí, tema clasial, una de raza. minoría, Y entonces, posteriormente se van o a Canadá o a Francia. O sea, no Sí, se quedan claro, en Haití. claro. ¿Sabe qué me parece esto? Para que vayamos cerrando si no tiene otra intervención en este ámbito. Haití le está pasando el mismo fenómeno que le pasó en un libro histórico, que es la Biblia, en la Torre de Babel con Nimrod. Nadie se pudo poner de acuerdo, a pesar de que al inicio hablaban todos un mismo idioma. Y fíjense, ellos se pudieron independizar, o sea, en algún momento pudieron ponerse de acuerdo. Haití no se va a poder poner de acuerdo bajo ninguna circunstancia, no es solamente porque no tengan quizás un mismo dialecto para hablar, no. Es que ni siquiera hay una misma línea de pensamiento. No. Porque lo que quiera cierto tipo de clase no es lo mismo que quiere otra. Entre ellos mismos hay un vandalismo, hay una contraparte de ellos mismos que entre ellos no saben lo que quieren ni para dónde va. Yo siento
que desde la República Dominicana, el presidente que vaya a venir debe de tomarse esto muy en serio y no esperar a que organismos internacionales vengan a hacer una intervención. Porque nosotros somos un país libre y soberano. Claro, todo dirigido hacia la paz, hacia la buena convivencia, hacia la mejor ayuda posible que Ahí se no pueda estoy de dar. acuerdo, ahí no estoy de No, acuerdo. que nosotros no tenemos que intervenir con él. Oye, ¿por No, qué? porque yo no estoy Para hablando de mí, intervenir allá. para mí, Estoy Haití hablando no de tiene, cuidarnos no tiene otro nosotros. camino que hacer dos cosas. Cambiar el sistema parlamentario por un sistema presidencialista, que eso es lo que le ha hecho un daño, porque los sistemas parlamentarios son propios de sociedades socialmente evolucionadas con conciencia política. Se pusieron a inventar, copiar a Francia, y ahí está que el Congreso te tumba el presidente y canciller, y tienen un lío. Eso no tiene sentido. Eso Presidencialista. Y segundo, una intervención militar profunda. Es más, yo dije, con Haití hay que revivir el viejo organismo de fideicomiso de las Naciones Unidas posterior a la guerra del 45, que era un organismo para los países que posterior a la guerra no tenían la capacidad económica y administrativa para sustentarse, y se creó el organismo de fideicomiso, no recuerdo bien el nombre ahora, que hoy está en desuso. Hay que reactivarlo para Haití. Haití hay que intervenirlo de pie a cabeza. Mira, y sí, por pero 20 o yo- 30 yo- años, yo- de que no yo- haya yo- información yo- profunda. Sí, pero yo quiero no decir se algo, puede. porque Yo Charlie siento- me intervino ahorita, me yo interrumpió siento- y me dijo. porque yo no estoy hablando Sí, de pero que que hubo un República momento, Dominicana déjame intervenga en decirte, pero Haití. déjame decirte algo. Pero yo siento, Hubo un momento espérate, en yo que siento que el Haití gobierno- estuvo organizado, un ejemplo, en los años que gobernó René Preval, que hizo 3 periodos. Es un espejismo. Escucha, Charlie. Él hizo 3 periodos y todavía se mantenía un organigrama gubernamental y funcionaba. No, pero muy débil. Entonces, muy débil. pero funcionaba. Pero muy débil. Funcionaba. Bueno, No dentro hubo- de su no hubo debilidad. un proceso Después vino evolutivo. Aristí, vino el derrocamiento, pasó el terremoto, pasó todo lo que pasó, se destruyó todo, se desorganizó eso como Estado, porque había algo, había una base. Señora, Haití es una tribu. Había una base. Haití es una tribu en el Caribe. Pero ahora mismo Haití es no una es tribu en el nada. Caribe, lamentablemente. Haití ahora mismo no Ahora, es nada. ¿qué es lo que tenemos que tener? Lo que decía organización. Chani, que el gobierno o el Estado dominicano como política de Estado asume en serio el tema haitiano. Pero muy en serio. No solamente los discursitos ante la OEA, la No, ONU, no, eso se no. lo están Es que tiene que haber tomando. una política de seguridad, una política económica, una política intervencionista, no hacia allá, No. porque no hay forma que dominicano Nosotros sea que dirija el proceso por protegernos. las diferencias históricas y culturales. Ahora bien, Haití, bajo los cánones de las democracias modernas, no habrá forma de que se solucione. No, porque la democracia es un proceso de evolución de conciencia social Claro. y política de los conglomerados tiene. sociales. Por eso, usted va a Medio Oriente a hablar de democracia y lo sacan a patar, porque no entienden el concepto. Usted va a Oriente allá, a Asia Central, y no entienden el concepto de democracia, porque es un concepto eurocentrista que vino a Occidente. Haití es un enclave africano. Haití hay que tratarlo como se tratan los países de África subsahariana, en base a tribus, en base a mitos, en base a creencias y en base a imponerle un orden. Sí, pero lamentablemente. Haití, en el Uno caso de de los República elementos- Dominicana, Haití, Yo no. ya su población, la que está del lado de nosotros, viene siendo un cáncer que ya tiene metástasis con nosotros. No, eso No, es verdad. Porque ya Sí, nosotros ay, sí, no Randy. tenemos Claro forma. que Ok, sí, mira, Randy. si hacemos un experimento migratorio, vamos a agarrar y vamos a Vamos a sacar limpiar, los chinos. a sacar todos los haitianos del país. Y todos los chinos. ¿Qué tú vas a hacer con la República Dominicana? Cuando Pero- ya esa gente está centrado en las raíces de nuestro Pero no país. estamos hablando de Miren, ustedes sacarlo. saben no que- tiene que ver Entonces, con sí, eso. pero otra, todo el que está aquí tiene un vínculo allá. Miren, ustedes saben Sí, que pero Oye, estamos todo el que está hablando aquí de tiene su familia De que allá. le colaboren para que se organicen allá y nosotros Bueno, cuidarnos pero- acá. Pedro, miren, ¿Qué ustedes tú haces saben, que está aquí ilegal? ustedes saben que Haití se ha Ah, intervenido. no, espérate, ese sí, hay que sacarlo. Charlie Rodríguez. Ustedes saben que Haití se ha intervenido en varias ocasiones. Ujú. La última Y- fue la minuta. sí, la última fue la 10 minuta años, que salió 14 como- años. 10, 14 Duró años. 14 años. Pero al final, muchos dicen que no dio ningún tipo de Nah, resultado. ahí Yo lo que pienso- fue a violar y mujeres. yo, y a pero yo cometer abuso. pienso que si se obtuvieron los resultados que se estaban buscando en ese momento, que era estabilizar el país por medio de la fuerza. Eso se logró. Pero ¿qué pasa? No cambió nada estructuralmente. No se introdujo ningún cambio, No me escucharon. no se llevaron a cabo ninguna acciones que provocaran alguna reforma en Interna. el sistema político haitiano. Y mientras... No, y después el dejan, sistema- después dejan un presidente que lo que era un bailarín. Exacto. Mira, O sea, no, hay hay, porque se de- hay hay porque una países que propuesta, tienen- hay una propuesta que yo estoy de acuerdo y yo la Oye, manifiesto hay públicamente. oye, luego que se estabiliza Haití, hay que imponer
un sistema político que se adecue a ese tipo de sociedad. Mira, yo estoy de y acuerdo. que a partir de ahí empiezan a evolucionar Randy, oye esto. políticamente. Yo estoy, O sea, de eso es lo acuerdo, que hay que yo estoy de hacer. acuerdo con una propuesta. Ser una potencia es un tema mental. Es un tema de tú proyectarte y de tú accionar. Porque la potencia, nadie te da el rango de potencia. Eso no existe. De que tú ahora, fulano, vas a ser una potencia. No, No, eso no pero existe. hay que cumplir ciertos Pero te voy a renglones explicar. que No, Te voy a explicar cómo se inicia siendo una potencia. Porque en República Dominicana tenemos una mente pequeña, nos creemos grandes con orgullo, pero a nivel de mentalidad y a nivel de accionar somos pequeños a la hora de pensar porque vemos el mundo muy grande. Yo te pregunto a ti, si nosotros realmente queremos ser una potencia en el Caribe, dime uno de los elementos fundamentales de una potencia. El control e intervencionismo. Y yo pregunto ahora, ¿por qué aquí no se nos ha ocurrido empezar a financiar candidatos y grupos políticos en Haití? Eso es verdad. Y Estados Unidos no hace eso en el mundo entero, y China no lo hace, y Rusia no lo hace. Porque las potencias se imponen. Y aquí mismo lo han antes, hecho. por el poder de la guerra, como los romanos y los griegos lo hacían, y los bárbaros, y los de Rey Mida, ¿cómo es los otros? Entonces Etcétera. yo tengo que creer que Espérate. lo de llegar a Cubifilia Espérate, allá no espérate, es casualidad. Espérate. Y en democracia, yo te voy a hacer una pregunta. No, claro. No fue ¿Quién casualidad. fue entonces. que financió la revolución bolchevique cuando Vladimir Lenin viajó Ah, eso desde es Alemania verdad. a Rusia en un Eso tren es lleno de verdad. $10 Esa millones? deportación de Guifilí Pero no fue escucha, casualidad. escucha. Vámonos a la pausa, lo sigue ahora el. Son a lo loco. Espérate, Venimos ahora. ese análisis- Estás viendo Podcast Político en Luna TV, Canal 53. En breve regresamos.